Bien, vamos a comenzar, como dijimos en videos anteriores, a explicar algunos de los métodos de ordenación. En este caso particular, en este video, vamos a explicar uno de los métodos de ordenación más sencillo, que es el método de ordenación de selección. Bien, vamos a compartir la presentación. Y como dijimos recién, vamos a explicar el método de selección. Este método de ordenación es bastante sencillo de implementar, pero su tiempo de ejecución no es de los mejores o de los más óptimos, por decirlo de alguna forma. Bien, en este algoritmo nosotros disponemos de un arreglo y la cantidad de vueltas que da este algoritmo durante su ejecución es de n vueltas, donde n es la dimensión del arreglo. En su primera vuelta de esas n, recorre todo el arreglo desde la posición 1 hasta la posición final del arreglo, ¿sí? Hasta la cantidad de elementos que tiene cargados el arreglo, y determina en qué posición de esas está ubicado el elemento más chico del arreglo, si es que nosotros queremos ordenarlo de menor a mayor. Bien, una vez que determina en qué posición se encuentra ubicado ese elemento más pequeño, intercambia el elemento que está en la posición 1 con ese elemento que está guardado en la posición que está el más chico del arreglo. En la segunda vuelta, ¿sí? Ya sabe que en la posición 1 está el elemento más pequeño, con lo cual arranca desde la posición 2 hasta el final del arreglo y busca en qué posición se encuentra ubicado el elemento más chico. Una vez que determina esa posición, intercambia el elemento de la posición 2 con el elemento que está ubicado en la posición donde se encontró el más chico hasta el momento. Y así sucesivamente, hasta que termina de recorrer todo el arreglo. Por cada vuelta recorre el arreglo desde la posición en que corresponde, en la vuelta 1 desde la vuelta 1, en la vuelta 2 desde la vuelta 2, en la vuelta 3 desde la vuelta 3 y así sucesivamente, hasta que todos los elementos se encuentran ordenados. Bien, si nosotros queremos implementar este algoritmo, ¿qué es lo que necesitamos conocer? Obviamente necesitamos conocer la dimensión lógica del arreglo, necesitamos conocer en qué vuelta estamos trabajando, porque en la vuelta 1 vamos a ubicar el elemento más chico en la posición 1, en la vuelta 2 ubicaremos el elemento más chico en la posición 2, y así sucesivamente. Y dentro de ese recorrido, en cada vuelta necesitamos saber dónde se encuentra ubicado el elemento más pequeño. Si nosotros miramos un videíto que les grabé muy básico de cómo funciona este método, ¿sí? Antes de explicarlo, podemos ver la siguiente manera. Nosotros disponemos de un arreglo, en la primera vuelta se busca el elemento más chico, se lo intercambia y así sucesivamente en cada una de las vueltas hasta que tenemos el arreglo ordenado. Si lo reproducimos de nuevo, fíjense, partimos de este arreglo, busco dónde está el más chico, busco dónde está el más chico, busco dónde está el más chico y así sucesivamente hasta que los voy intercambiando y termino con el arreglo ordenado, ¿sí? Para implementar este algoritmo lo vamos a mostrar qué se haría en cada paso. Si yo recibo este arreglo donde la dimensión física es de 6, pero la dimensión lógica es de 5, la cantidad de vueltas que va a dar este algoritmo son 5 vueltas. Bien, en la primera vuelta lo que va a hacer es buscar desde la posición 1 en qué posición se encuentra ubicado el elemento más pequeño del arreglo. Va a ir recorriendo, determina que el 1 por ahora es el más pequeño, que se encuentra ubicado en la posición 2, sigue recorriendo el arreglo, y fíjense que la flecha que quedó en azul indica en qué posición debemos intercambiar el elemento que está ubicado en la posición que nos da el elemento más chico. Eso quiere decir que en la vuelta 1 se intercambiará el elemento de la posición 1 con el elemento de la posición 2, que es donde estuvo el mínimo que tenemos hasta ahora. Una vez que se intercambian esos elementos, el arreglo nos quedaría de esta forma y comienza a recorrerse la segunda vuelta de este algoritmo, donde a partir de la posición 2 del arreglo
¿sí? Empiezo a buscar en qué posición se encuentra ubicado el elemento más chico. En esa posición, que en este caso es la 4, se intercambia el elemento de la posición 2 con el elemento de la posición 4. Una vez que intercambiamos los elementos, en la vuelta 3, empiezo a buscar dónde se encuentra el elemento más chico a partir de la posición 3. Determino que es en la posición 5, intercambio los elementos y así sucesivamente. En la vuelta 4, empiezo a buscar dónde se encuentra el mínimo, el del arreglo a partir de la posición 4, y fíjense en este caso que el mínimo se encuentra en esa posición. Pero igual el algoritmo intercambia los elementos, o sea, hace los pasos para intercambiar, aunque no sería necesario intercambiarlos, ya que es el mismo elemento. Por eso, este es uno de los problemas o desventajas que tiene este algoritmo. Realiza las operaciones de intercambio, aunque tenga que intercambiarlo con el mismo elemento. Si nosotros quisiéramos implementarlo y lo hacemos de manera genérica, como está acá, ¿sí? Voy a tener una constante que me define la cantidad de elementos máximos del arreglo. Después puedo tener un tipo de datos para que van a ser cargados en el arreglo, ¿sí? Voy a tener la variable de tipo arreglo, la dimensión lógica, el cargar el vector, alguien se va a ocupar de cargar el vector, y para implementar el método de selección le voy a mandar el arreglo y la cantidad de elementos que tiene cargados. A partir de allí, este método de selección va a recorrer todo el arreglo desde 1 hasta la dimensión lógica menos 1. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos a la última vuelta, ya el último elemento va a estar ordenado. Entonces, por eso no hace falta buscar el mínimo y demás. Y después vamos a tener una variable post que va a decir desde i, quiere decir desde 1 en la vuelta 1, desde 2 en la vuelta 2, desde 3 en la vuelta 3, busca en dónde se encuentra la posición del elemento mínimo. Y en vez de guardarte el elemento mínimo, como hacíamos generalmente en los algoritmos de KDP, guárdate cuál es la posición donde se encuentra. Una vez que recorriste todo ese bloque de arreglo que te queda, intercambia el elemento de la posición post, ¿sí? Que tiene el mínimo, con el elemento que está guardado en i, que es la vuelta que se está ejecutando. Si lo traducimos a un arreglo de enteros, ¿sí? Yo declararía el arreglo de esta forma y el procedimiento de selección me quedaría de esta forma declarado. Bien, si retomamos las características que dijimos que evaluamos en los algoritmos de ordenación, como tiempo de ejecución, cuán fácil es escribirlo, si necesita memoria extra para su ejecución, qué complejidad tienen las estructuras auxiliares, ¿sí? ¿Qué pasa si los datos están ordenados o no están ordenados? Bien, entonces fíjense que el tiempo de ejecución de este algoritmo es orden n cuadrado, y eso se puede ver porque tiene un for adentro de otro que depende de n. La facilidad de la escritura es muy fácil. ¿Qué se necesita? El arreglo y diferentes variables. No necesita una estructura extra para su solución. Y si el arreglo que recibo está ordenado o está desordenado al azar, o está desordenado exactamente inverso al orden que yo quiero, el tiempo del algoritmo de ordenación siempre va a ser de n cuadrado. Bien. Bueno, esto explicaría el método de selección.